Saludos, muy buenas noches, bienvenidos. 2 días para la huelga general. Los sindicatos calientan motores para esta convocatoria y lo hacen con sus líderes principales a la cabeza. Desde los sindicatos confían en recuperar el diálogo social. Han afirmado que se trata de una protesta por la pérdida de los derechos sociales y en contra de la reforma laboral. Insisten en que numerosas organizaciones se han sumado a la huelga. Ambos sindicatos harán una campaña informativa acerca de los piquetes que habrá el próximo miércoles. Reiteran los líderes sindicales la necesidad de secundar la huelga en Andalucía porque dicen hay muchos motivos para hacerlo. Y arranca el juicio por el mayor caso de corrupción municipal conocido en España, el caso Malaya. Una cita rodeada de máxima expectación mediática, 95 procesados en este juicio acusados de delitos como blanqueo de capitales, malversación de fondos públicos, cohecho y prevaricación. La entrada de la Ciudad de la Justicia en Málaga ha tenido que ser acordonada por la policía para ordenar el acceso de los 300 periodistas acreditados para cubrir el juicio. Comenzamos semana, es lunes 27 de septiembre, les contamos otras noticias que queremos destacar de esta jornada. No cesan los mineros que protagonizan la segunda marcha negra. Han salido hoy de Astorga. Los trabajadores del carbón concluirán su camino el miércoles en León. Exigen soluciones para el sector. El PP critica los presupuestos del gobierno. Sáez de Santamaría destaca que son menos austeros de lo que cuentan y que solo ayudarán a Zapatero a que tarde menos en salir de Moncloa. Un nuevo material podría mejorar la eficiencia de las células solares fotovoltaicas. Investigadores de la Universidad de La Laguna en Tenerife convierte de forma simultánea radiación ultravioleta e infrarroja en invisible. Se preparan ya para que pasado mañana la huelga general sea un éxito, así al menos lo pretenden los sindicatos. Comisiones Obreras y UGT con sus líderes a la cabeza calientan motores. A 2 días de la convocatoria vuelven a hacer un llamamiento a la sociedad para poder recuperar, dicen, el diálogo social, protestar por la pérdida de los derechos sociales y mantenerse con tenacidad frente a la reforma laboral. A 2 días de la huelga general, los sindicatos calientan motores. Comisiones Obreras y UGT en Andalucía, con sus líderes a la cabeza, Manuel Pastrana y Francisco Carbonero, llaman a la movilización multitudinaria. Pastrana, por su parte, ha denunciado la poca libertad de los trabajadores para secundar esta huelga porque se sienten amenazados. Asimismo, han criticado duramente los descalificativos que, según su juicio, han recibido los sindicatos convocantes de la huelga, afirmando que costará volver a recuperar el diálogo social. Y esto tendrá trascendencia después del día 29 porque han ido algunos representantes de la patronal tan lejos en sus descalificaciones que va a costar trabajo recuperar el diálogo social tras esta huelga, ¿no? Los trabajadores de este país tenemos una oportunidad para defender nuestros derechos frente a los intereses de los poderosos, de los poderes económicos, de los poderes políticos que comparten estos intereses o de los poderes políticos supeditados, fieles lacayos de esos intereses. Asimismo, ha afirmado que es un día de protesta por la pérdida de los derechos sociales y, por supuesto, en contra de la reforma laboral. El día 29, nosotros, los trabajadores y trabajadoras, los ciudadanos, podemos cambiar el destino que han previsto para nosotros. El ser una mera fuerza de trabajo, el ser monedas de cambio, el estar solo y exclusivamente al servicio de los intereses de los poderosos. Carbonero, por su parte, ha afirmado que numerosas organizaciones civiles se han sumado a esta convocatoria. CEPES, COAG, UPA, así como pymes y autónomos se adhieren a la protesta. Se demuestra cada día que pasa que las medidas del gobierno son medidas poco eficaces, son medidas que empobrecen a la población, son medidas que no resuelven el problema que tenemos en nuestro país. Y como consecuencia de ello vamos a seguir reivindicando y vamos a seguir exigiendo que el gobierno tiene que cambiar de política.
Además, ambos sindicatos harán una campaña informativa acerca de los piquetes que habrá el próximo miércoles. Por último, Pastrana y Carbonero han llamado a la movilización conjunta en Andalucía porque afirman hay muchas razones. Una semana a la que comenzamos marcada por esta convocatoria de huelga general. Este fin de semana el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado su intención de reunirse con los sindicatos. El jefe del Ejecutivo, eso sí, ha reiterado su respeto a la decisión sindical de convocar la huelga. Sabéis que respeto a los sindicatos. Los respeto profundamente. Sabéis que los respeto y nunca saldrá de nuestras filas alguien que quiera restringir los derechos de los sindicatos y de los representantes de los trabajadores. Ellos tienen el derecho a la huelga. Solo faltaría. Pero el Gobierno tiene el deber de intentar cambiar las cosas para que se genere más empleo y pueda haber posibilidades a los jóvenes. Para eso hemos hecho la reforma laboral y espero que dé resultados y que lo podamos compartir en un futuro razonable con sindicatos, conversando y dialogando. Y los que también apoyan la huelga tal y como nos tienen acostumbrados son los trabajadores del mundo del espectáculo. Los artistas han proclamado en Madrid su decisión de adherirse a la huelga pasado mañana. En este acto han participado también los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT. Trabajadores del mundo de la cultura han mostrado su apoyo a la huelga general del 29 de septiembre, convocada por los sindicatos en contra de la política de recortes del Gobierno. El acto, en el que han participado caras conocidas como Juan Diego, Adriana Ozores, Pilar Bardén o Miguel Ríos, ha estado dirigido por la escritora Almudena Grandes, que ha hecho un llamamiento a la sociedad civil para que muestre su descontento, secundando una huelga que se realiza, según sus palabras, no solo en defensa propia. No solamente vamos a defendernos a nosotros mismos, vamos a defender el patrimonio que heredamos de nuestros antepasados y vamos a proteger los derechos de nuestros hijos. En definitiva, el 29 de septiembre vamos a ir a la huelga para impedir que nuestros hijos vivan en un mundo peor que aquel en el que hemos vivido nosotros, que yo creo que es a lo que nos arriesgamos. Los ajustes presupuestarios a los que se va a ver sometido el sector cultural han sido también motivo de crítica por parte de los convocantes, que han estado arropados por los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT, Ignacio Fernández Toso y Cándido Méndez. Y en materia meramente política, otro de los asuntos que ha dado que hablar este fin de semana ha sido los presupuestos generales del Estado para 2011. La portavoz del PP en el Congreso ha destacado que el proyecto de las cuentas para el próximo ejercicio aprobado en el Consejo de Ministros tiene muchas menos austeridad de la que cuentan. Soraya Sáez de Santamaría indica que estos presupuestos solo beneficiarán a Zapatero, haciendo que tarde unos meses más en salir de Moncloa. Que estos presupuestos irreales son presupuestos de más paro, más impuestos, más recortes sociales y mucha menos austeridad de la que cuentan. La única persona, el único español que sale beneficiado de esos presupuestos y de esos acuerdos es José Luis Rodríguez Zapatero. Aprobar estos presupuestos cueste lo que cueste, porque está dispuesto a pagar lo que cueste conseguir en la Moncloa. Estos presupuestos no nos sacarán de la crisis y lo único que hacen es que Zapatero tarde unos meses más en salir de la Moncloa. El juicio por el caso Malaya ha empezado hoy en la Ciudad de la Justicia de Málaga. La zona ha tenido que ser acordonada, dada la gran expectación mediática. Estamos hablando del mayor caso de corrupción municipal conocido en España y el mayor macroproceso de toda la historia judicial en nuestro país. Es el comienzo del juicio a la mayor trama de corrupción municipal que se ha conocido en España, el llamado caso Malaya, la investigación que condujo a la disolución del Ayuntamiento de Marbella en 2006. 95 procesados, 3 más en busca y captura, acusados entre otros delitos de blanqueo, malversación de fondos públicos, cohecho y prevaricación. A partir de hoy son juzgados en la Ciudad de la Justicia de Málaga en un proceso que puede prolongarse un año. Muy tranquilo. Está tranquilo. Bueno. Alegro veros. Yo soy un trabajador, entre otras cosas, para que se haga una idea, mi empresa tenía 10.000 trabajadores y quedan 200.
El considerado cerebro de la trama es Juan Antonio Roca, antiguo asesor de urbanismo de Marbella. Se enfrenta a 30 años de prisión y 810 millones de multa. Su abogada ha pedido nada más comenzar la vista la suspensión del juicio y la nulidad de las escuchas telefónicas realizadas a su cliente. Entre los principales acusados están también la exalcaldesa Marisol Yagüe, para quien se pide una pena de 20 años de cárcel, el exedil Julián Muñoz, con una petición de 10 años de prisión, o la antigua concejal socialista Isabel García Marcos, que se expone a 12 años de cárcel. Según la Fiscalía, la trama se dedicaba a la recalificación de terrenos del municipio, que después se otorgaba a varias sociedades a un precio inferior al de mercado. Y quien se enfrenta desde hoy a un jurado popular es la mujer acusada de matar de una puñalada a su pareja porque, según ella, la maltrataba de forma habitual. Los hechos ocurrieron en mayo de 2008 en Leganés, Madrid. Esta es Sara Elizabeth Velasco a su llegada a la audiencia provincial. Está acusada de matar de una puñalada a su pareja el año pasado en una vivienda de Leganés porque la maltrataba, según su versión. Ahora se enfrentará desde mañana a un jurado popular y a la petición del fiscal de 15 años de prisión por un delito de homicidio. La mujer de 29 años y origen peruano declaró en primer lugar que su marido sufrió un atraco en la calle, aunque terminó por confesar su culpabilidad a la policía. Aseguró que lo había hecho porque la maltrataba y ya no aguantaba más la situación. La pareja tenía un bebé de 2 meses cuando ocurrieron los hechos. Y en el capítulo de sucesos hablarles de un trágico accidente ocurrido en Los Palacios. 2 personas han muerto y otras 4 han resultado heridas. El turismo arrolló a un grupo de ciclistas que circulaba por la carretera nacional cuarta a la altura de esta localidad sevillana. El conductor no tenía carnet de conducir y mucho menos seguro. Era un grupo de 14 ciclistas de un club deportivo de Huelva. Se dirigían a Ronda por la Nacional 4 cuando un turismo invadió el carril contrario y se los llevó por delante. 2 de ellos han muerto, tenían 52 y 62 años. Otros 4 han resultado heridos, aunque ninguno de ellos de gravedad. Manuel Méndez es el conductor de la furgoneta que llevaban de apoyo. Por impacto el coche iba por lo menos a 140, pasó, vamos, yo iba con la ventanilla abierta y el brazo sin puesto y pasó como un bolido, vamos, como un bolido, vamos. Fuentes de la investigación han confirmado que el conductor era un subsahariano de 27 años que no tenía carné de conducir ni seguro. Tras el impacto, él mismo se tendió en el suelo en estado de shock. La Guardia Civil ha procedido a su detención tras comprobar que solo presentaba heridas leves. Buenas noticias para la medicina. Los hospitales Ramón y Cajal en Madrid y Puerta del Mar en Cádiz están a la vanguardia en el tratamiento de la disfonía espasmódica, una enfermedad que conlleva una pérdida progresiva de la voz, una rara dolencia desconocida incluso para muchos otorrinos y foniatras. La aplicación de toxina butolínica hace posible este importante avance. Beatriz Cebrecos es una de las 3.500 personas que sufren disfonía espasmódica, una rara enfermedad de la voz que produce contracciones involuntarias de las cuerdas vocales. Esta joven periodista empezó a notar los síntomas cuando su voz se bloqueó mientras hacía un programa en directo para la televisión. Empezó para ella un calvario que ha durado 7 años, hasta que un médico diagnosticó su patología. Muchos otorrinos desconocen la enfermedad, muchos médicos de familia desconocen la enfermedad. Entonces tú vas pasando por una serie de médicos, cada uno con su teoría, pero sí, todos ellos desconociendo exactamente qué es lo que te pasa. Una vez conseguido el diagnóstico, se abre la puerta a la esperanza. El Hospital Ramón y Cajal está a la vanguardia en el tratamiento con toxina botulínica, el Botox. Lo que nosotros hacemos es, al infiltrar la cuerda vocal, es desconectar el nervio del músculo de manera que estas contracciones involuntarias desaparecen y entonces la forma de hablar es fluida y es lo que se persigue con este tratamiento, que tiene muy buenos resultados temporales. Aunque la curación no es definitiva, el que los síntomas se puedan paliar alivia a los pacientes. Denuncian que el gran problema de su enfermedad es que se tarda demasiado en diagnosticarla. Los especialistas del Ramón y Cajal dicen que esto se puede evitar con una sencilla práctica, oyendo hablar al enfermo.
Y más innovación, en este caso en el terreno de la energía solar. La Universidad de Santa Cruz de Tenerife desarrolla un material para la mejora de las prestaciones de las células solares fotovoltaicas. Y es que el aumento en la eficiencia de esta tecnología es hoy en día un desafío en la lucha contra el cambio climático mediante fuentes de energía renovable. Las células solares fotovoltaicas podrían extraer más energía del sol con un nuevo material desarrollado por estos científicos de la Universidad Tinerfeña de La Laguna. Es básicamente un vidrio transparente con microscópicos cristales en su interior que a su vez contienen determinados elementos químicos. Jorge Méndez es miembro del equipo. A través de procesos de conversión de fotones convierte la energía ultravioleta e infrarroja simultáneamente en visible. Recordemos que la célula solar fotovoltaica, de donde tenemos energía a través del sol, no es capaz de aprovechar esa parte ultravioleta e infrarroja del sol. Este material convertiría esa zona del espectro, en esa zona ultravioleta e infrarroja del espectro, en la zona visible donde la célula solar sí es capaz de aprovechar. La universidad ha solicitado ya la patente de este nuevo material, que aumentaría la eficiencia de las células solares fotovoltaicas. Un paso adelante en la lucha contra el cambio climático por medio de las energías renovables. En el ámbito internacional ponemos la vista en Venezuela. Hugo Chávez se juega la mayoría parlamentaria en las elecciones legislativas, unos comicios con una alta participación, el 70%, y cuyo escrutinio aún se desconoce. La votación de las elecciones legislativas venezolanas ha terminado con una alta participación próxima al 70% y sin incidentes graves constatados por los observadores nacionales e internacionales desplegados en el país. Algunos colegios han cerrado más tarde de lo previsto debido a las colas de electores que aún no habían podido depositar su voto. Las expectativas son grandes, ya que a diferencia de 2005 la oposición concurre unida a estos comicios. Según los sondeos, el Frente Antichavista Mesa de Unidad Democrática podría hacerse con un tercio de los 165 escaños del Parlamento, lo que le permitiría bloquear las grandes reformas del gobierno. Hugo Chávez, que ha vuelto a votar en chándal, confía en renovar la mayoría para su partido. El Partido Socialista Unido de Venezuela controla el hemiciclo desde 2005. Y ayer expiró la moratoria en la construcción de colonias judías. El líder palestino ha pedido a Netanyahu que reconsidere su posición. Abbas ha afirmado que Israel debe elegir entre paz o colonias. ¿Y ahora qué? Es la gran pregunta tras el fin de la moratoria de 10 meses en la construcción de colonias judías, que expiró ayer a medianoche, tras conocer que Netanyahu finalmente no ha extendido la prohibición como le pedía la ANP y el cuarteto. Mahmoud Abbas ha declarado que las negociaciones sin moratoria son una pérdida de tiempo, pero sin darlas por terminadas oficialmente. Desde París, el líder palestino volvía a pedir al primer ministro israelí que reconsidere su decisión. Israel tiene que elegir entre la paz o los asentamientos. Si es paz, tiene que ser a través de las negociaciones. La negativa de Netanyahu a congelar las colonias más allá del 26 de septiembre es la primera gran piedra en el camino de esta nueva etapa del proceso negociador y un varapalo para la mediación de Estados Unidos. El jefe del gobierno israelí ha declarado que por su parte sigue decidido a negociar con Abbas. Además, ha pedido retención a los colonos, que justo al contrario han hecho una puesta en escena para dejar claro que empezarán a construir lo antes posible, desde este lunes. Hay previstas 2.000 nuevas edificaciones en Cisjordania en los próximos 6 meses. Y el accidente de autobús que se ha cobrado la vida de 13 personas en Alemania continúa su investigación. Durante el suceso también han quedado heridas hasta una treintena de personas. El vehículo se estrelló contra el pilar de un puente cerca de Berlín. Conmoción en Polonia por el trágico accidente en el que han fallecido 13 naturales de ese país. A estas horas ya parece estar claro que el siniestro en la autopista A10 de Berlín lo provocó el domingo una automovilista de nacionalidad alemana que hizo una maniobra extraña al intentar abandonar la carretera. El autobús en el que viajaban las víctimas intentó evitar al coche y se estrelló contra un pilar. Nada más enterarse de la noticia, el primer ministro polaco se desplazó hasta Berlín. En este doloroso momento me gustaría agradecer su ayuda a todas las personas que han participado en el rescate. Los doctores, los bomberos y los testigos presenciales que intentaron echar una mano. El siniestro ha dejado además 30 heridos, 15 de los cuales se encuentran en estado grave.
Los turistas regresaban de un viaje por España y en el momento del accidente se encontraban ya a muy pocos kilómetros de la frontera polaco-germana. Se trata de uno de los peores accidentes de ciudadanos polacos en el extranjero hasta la fecha. Y mañana martes tendremos un día tranquilo en la mayor parte de la geografía española. Vamos a conocer la previsión del tiempo. Mañana tendremos un día tranquilo en cuanto al tiempo se refiere. Continuaremos con algo de nubosidad en la zona del Cantábrico, más oriental, pero con el paso de las horas se espera que se vaya abriendo claros. En la costa de la Comunidad Valenciana se espera un aumento de la nubosidad debido al aporte de humedad del Mediterráneo. En el resto de la península continuaremos con cielos prácticamente despejados. En Andalucía tendremos cielos despejados en zonas altas del interior de la comunidad. En las costas orientales tendremos más nubes que se alternarán con claros. No habrá precipitaciones. Estrella Morente pasea por Sevilla el Duende del Sacromonte. La cantante granadina presentó en el Teatro de la Maestranza su espectáculo Estrella Morente de Granada, estreno absoluto dentro de la programación de la Bienal de Flamenco de Sevilla. Se trata del evento más importante relacionado con el flamenco que existe en la actualidad, tanto por número de espectáculos como por afluencia de público. Flamenco de viva voz es el motivo teórico que ha hecho reflexionar para ordenar y plantear la programación de la presente edición, que va a contar con 56 espectáculos y 66 representaciones. Este de Estrella Morente congregó a mucho público. Y de Sevilla a Cádiz al Gran Teatro Falla son gaditanas rompedoras en la calle en Carnaval y la compañía de teatro les está dando muy buenos resultados. Son las niñas de Chirigóticas que llevan desde octubre del año pasado estrenando por teatros de toda España. Este fin de semana han estado en su tierra. La maleta de los nervios es el nuevo espectáculo de las Chirigóticas. El grupo gaditano se enfrenta a su nueva obra tras el éxito cosechado con el montaje del mismo nombre, Chirigóticas. Esta comedia, dirigida por el dramaturgo Antonio Álamo y basado en los personajes y las letras de la chirigota de las protagonistas, continúa la misma línea de trabajo que caracteriza a las tres actrices. Comedia cantada y hablada se presentó por fin en el Teatro Falla, después de haberse estrenado el pasado 24 de octubre en el Festival Internacional Madrid Sur en el Teatro José Monleón de Leganés. En esta pieza, monólogos o canciones ahondan en el día a día de un barrio tan señero como La Viña, en tiempos de crisis como los actuales y desde el punto de vista de las mujeres. Se puede identificar a personajes rescatados de la formación ilegal de las niñas, como las rumanas o el romance de la perfecta cuñada. Amas de casa que con tono chirigotero descubren sus rutinas, sus quehaceres y sus preocupaciones. Un humor universal que, aunque ubicado geográficamente en Cádiz, puede enmarcarse en cualquier ciudad española. Ana López completa junto a su hermana Alejandra López Segovia y Teresa Quintero este grupo que ya está trabajando en el desarrollo de nuevos proyectos para la compañía. Y los fans de U2 vibraron ayer con el concierto que la banda irlandesa ofreció en San Sebastián. Donosti es una de las 16 ciudades, además de Sevilla, por las que pasará el tour de U2. Con un escenario descomunal y giratorio, Bono y los suyos cumplieron con las expectativas de todos los asistentes, recorriendo su amplia trayectoria a través de sus canciones más emblemáticas. Y ha sido todo por hoy. Mañana volvemos a la misma hora para contarles más noticias. Que descansen. Buenas noches.